Querida, qué gusto escucharte una vez más aquí en el 98.5. Hoy repitiendo tema porque la semana pasada nos quedamos con pendientes. Reestructuración societaria, reestructuración corporativa, hoy visto desde el punto de vista financiero y laboral, aquí en Sin Duda #Asesórate. Así es, queridos y queridas, una vez más los saluda Luis Octavio Valtierra y les doy la bienvenida a este espacio titulado Sin Duda #Asesórate, que nos escuchas ¿por dónde? Por el Heraldo Radio, ya sabes, desde todas las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo Radio, en este caso desde la Ciudad de México por el 98.5, a todo el país a través de estas repetidoras y por supuesto también a todo el mundo a través de heraldo.com y a todo el universo a través de internet. Me permito dar la bienvenida a mi asesor de negocio, mi querido Jesús Antonio García Romo. ¿Cómo que te encuentras el día de hoy? Me voy a parar a saludarte una vez más. ¿Cómo estás? Excelentemente, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Y nada más me escucharon de lejos porque, bueno, las cosas en la radio son así, tienen que suceder así. Mi querido Toño, la semana pasada estuvimos platicando tema de reestructura societarias, reestructuración corporativa. Y le entramos desde un punto de vista corporativo y fiscal, con la promesa del día de hoy traer dos temas, o digamos este mismo tema, pero desde dos perspectivas distintas y que son igualmente importantes. Así es, porque hay varias aristas, es decir, hablábamos de un análisis multidisciplinario en donde no, en el caso de una reestructura, no es el trabajo de una sola persona o de una sola área dentro de una organización. Hay que involucrar a varios especialistas dentro del área, dentro de la organización, y también asesores. Entonces, por los tiempos, abordamos desde lo que es la parte básica, déjame llamarlo la parte fundamental, que es lo societario. O los primeros pasos. Los primeros pasos, porque pues de ahí tiene que emanar todo. Involucramos a la parte tributaria, pero ¿qué pasa con lo financiero? ¿Qué pasa con lo laboral? ¿No? Y hablábamos en un momento dado de hasta hacer un programa de la parte regulatoria dependiendo del tipo de industria del cual estemos hablando. Y, pero bueno, y fíjate que hoy nuestros invitados van a poner a prueba esa parte de si fue primero el huevo o la gallina y si en verdad tiene que ir primero lo corporativo y lo fiscal, porque ya se dio una previa. Así que para efectos de presentarles, queridos y queridas, a nuestros invitados del día de hoy, voy a permitirme arrancar por las mujeres, en este caso por las más bellas. Mi querida Zoe Gómez, socia directora de GL Working. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto tenerte. Un placer. Gracias por invitarme. Socia, ¿Cómo estás? Siempre da gusto, socio. Un placer andar por aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Y sin duda un tema que efectivamente tiene demasiadas aristas y cosas muy peculiares que cuidar. Es un tema que no corre por silos, corre horizontal en las organizaciones. Y sobre estas bases, representando, esto no lo mencioné, representando, digamos, el enfoque laboral, es que mi querida Zoe va a estar dándonos esos puntos finos. Y por la parte financiera, a nuestro socio director de la práctica de asesoría financiera, pero también experto él en prevención de lavado del dinero y financiamiento del terrorismo, Ricardo Lechuga Reyes. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Octavio. Qué gusto saludarte. Oye, hiciste bienvenido, Ricardo. Hiciste una pausa y se escuchó feo el que digas y financiamiento sí, especialista en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es una aclaramos. No significa que mi querido Richard sea experto en financiar el terrorismo. Sí. Así que por si hubo esa confusión. En algún momento, en una expo, nos llegaban al stand y obviamente pues eran instituciones pues que tenían que ver con el sistema financiero y pues llegaban a pedir información de servicios que brindábamos. ¿De cómo financiaban al terrorismo? Sí, bueno, parecido, pero llegaban y decían, se acercaban a lo mejor con Ricardo, con los que estuvieran en ese momento, y llegaban y preguntaban que querían asesoría en materia de lavado de dinero. Y dijimos, perdón, pero pues aquí no es el stand correcto, no es el lugar correcto. Asesoramos en materia de prevención del lavado de dinero. De acuerdo, y financiamiento del terrorismo. Y financiamiento del terrorismo de correcto. Prevención del financiamiento del terrorismo. Perfecto, muy bien. Bueno, después de este pequeño chascarrillo y momento mágico, queridos y queridas,
Me gustaría arrancar con ustedes, estimada Zoe, estimado Ricardo, y bueno, creo que ya diste una muy buena introducción, Toño, al menos retomando el hilo de lo que platicábamos la semana pasada, y me gustaría conocer su perspectiva, porque creo que es un buen arranque. ¿Cómo es que ven ustedes tomar de forma holística, hoy que está muy de moda, o de manera integral, una situación como es una reestructuración corporativa, mi querida Zoe Gómez? Creo que siempre debes de estar pendiente de hacia dónde va el negocio, cómo lo quieres proyectar o cómo lo quieres reducir, cómo vas a segmentarlo o cómo vas a adicionar alguna otra parte. Y en función de eso es que tienes que orientar los recursos. La parte que yo veo que es justamente el tema de gente es desde qué dimensión lo vas a hacer. Con los mismos elementos vas a ampliar un proceso, una línea, un servicio. Requieres nuevo talento, vas a adquirir una línea nueva, vendes una línea nueva. ¿Cómo te queda el punto de equilibrio en costos? Que con esos no me voy a meter, pero sí en el tema de la proporción de gente para la ejecución de esos procesos. O sabes que estás adicionando algo para lo que no estás necesariamente capacitado y vas a requerir hacer ¿qué cosa? La adición vía compra o adquisición directa de la gente, del headcount que requieras, o inclusive una parte de subcontratación o contratación de servicios especializados para que te permitan darle vida a esa línea de negocio. Y por supuesto, sí, adelante. Una combinación de... Correcto, siempre que no quepa el objeto social, ¿no? Que es la regla. Y sobre esas bases, mi estimado Richard, siempre la visión desde la cachucha de el área financiera es sumamente importante y muchas veces es la que suele cuestionar a las otras áreas cuando hablamos temas de razón de negocio, cuando hablamos temas de al final del movimiento del capital. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú? Bueno, es un tema bien interesante. Yo coincido con ustedes en el tema de que tema de una reestructura corporativa es un tema totalmente integral. Y comentaba hace rato que era primero si el huevo o la gallina. Bueno, yo creo que en este caso pues iba a ser la gallina. ¿A qué me refiero? Si le llamamos gallina al tema corporativo. O sea, hoy en día todas las normas de información financiera, los temas contables, están basados en la sustancia económica de la transacción, que no es otra cosa más que la realidad de lo que tú quieres hacer, la realidad del negocio, la realidad de la operación. Entonces, para esto, siempre como buen financiero, tenemos que basarnos en lo que la parte legal nos establece. Lo que diga el acta, la asamblea, lo que diga el acuerdo del accionista, lo que diga el consejo de administración, sobre eso va a estar basado el tema financiero contable. Lo que le da vida, ¿no? Es lo que le da vida, es. Exactamente, es lo que le da sustancia y lo que le va a dar fundamento a lo que queremos hacer, hablando desde el punto de vista financiero, ¿no? Claro. Y sí tiene varias vertientes el tema financiero, porque dependiendo de cada una de las transacciones va a ser su tratamiento, ¿no? Incluso muchas veces te difiere del tema fiscal, ¿no? Entonces, bien importante que sí, yo coincido en que primeramente, como nace una reestructura corporativa, es el tema legal, ¿no? Me gusta que hace poco me estabas explicando precisamente en un tema práctico cómo la parte fiscal y la parte financiera muchas veces arrancan a la par, pero conforme el negocio, exactamente, Jesús Antonio hizo un movimiento de separación de cómo los caminos que comienzan a la par, unidos, llega un momento en que se van separando, exactamente, pero cómo en ocasiones esto se pierde del radar y empiezan los problemas cuando tienes que voltear a ver la película hacia atrás. Totalmente de acuerdo, porque hay varias vertientes en todo ese tema. Hay varios tratamientos que incluso déjame llamar de esta forma, se divorcian del punto de vista contable y fiscal. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay que tomar en consideración que los temas fiscales van a un tema recaudatorio y los temas contables van a un tema financiero, de razón de negocio y de análisis financiero. Entonces, por eso difieren una cosa de los... Exactamente. ¿No? Más que de cumplimiento. Exactamente. Entonces, son dos vertientes totalmente diferentes que toman en torno a las reestructuras corporativas, dependiendo de qué tema vayamos a ver en cada una de ellas. De acuerdo, y que al final del día la parte financiera pues te va contando la película que muchas veces inversionistas, los propios accionistas, y hablando de la reestructuración,
pues la que quieren conocer, esos que o se están yendo o los que están llegando o los que se están uniendo. En la sesión anterior, Toño, claro, platicamos de 4 modelos en lo particular porque el tiempo también no nos permitió irnos más a fondo y por eso incluso hoy estamos dedicando otro programa para complementar la visión fiscal y corporativa con la parte financiera y laboral, que hablábamos justo el aumento de capital, la enajenación de acciones, la escisión y la fusión. Y hoy día de alguna manera también retomaremos esas figuras para ver qué tratamiento tienen en ambas cachuchas. Totalmente. Muy bien. Pues mi querido Toño, creo que de manera general como introducción nos ha funcionado muy bien. Vamos todavía con muy buen tiempo para este primer bloque. Quisiera que nos ayudes a complementar en esta breve introducción. ¿Tú cómo observas el complemento que tiene la parte financiera junto con la parte laboral, perdón? Mira, bien lo decíamos, pareciera que, tenemos al bebé, ya nació, que es la sociedad. Y esa sociedad, pues, necesita de allegarse de comida, de cuidados y demás, ¿no? Y esos cuidados, pues, tienen que ver, ya lo hablábamos, la parte tributaria, pero vienen la parte financiera, que si bien es cierto, es como gemelitos, nacieron junto con la sociedad, en algunos puntos van a converger, en otros se van a alejar, ¿sí? Pero, pues, al final la sociedad la hacen las propias personas, ¿ok? Es decir, los equipos de trabajo y demás, los equipos que forman parte del área de producción, dependiendo del tipo de industria, del área de servicio, etcétera. Y bueno, ¿qué va a pasar con esos recursos humanos que se van a ver impactados o afectados, dependiendo, por la incorporación de nuevas inversiones o la separación o la segregación? Inclusive, perdóname, previo a ello, lo comentábamos un poquito antes del programa, ya que se definió, y coincido contigo, perfecto, Richard, que es la parte corporativa, la mandante para estos procesos. Oye, ¿quién va a hacer el análisis primario? Un due diligence, una auditoría de compra o de venta. Correcto. Según sea el caso. Y vamos a entrarle a fondo a eso, pero ¿qué les parece si lo hacemos en el siguiente bloque? Porque llegamos a la primera pausa del programa, así que queridos y queridas, no se nos muevan. Estamos transmitiendo desde el 98.5, sin duda, #asesórate. Ya regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bien, estamos de regreso en Sin Duda, #asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por Heraldo Radio. Me acompañan Zoe Gómez, Ricardo Lechuga y Jesús Antonio García Romo. Estamos platicando hoy sobre reestructuración corporativa, reestructuración societaria y particularmente sobre temas laborales y financieros. Ya la semana pasada estábamos con temas fiscales y corporativos, así que hoy, cerrando la pinza, pues estamos con estos otros dos frentes. Mi querida Zoe, en el bloque anterior estábamos justo, ya tuvimos que despedirlo sobre la marcha, pero nos estabas dando ya un primer asomo sobre la responsabilidad que tiene el empresario, o en este caso los máximos responsables en estas reestructuraciones, de también visualizar a su equipo de trabajo y la transición y cómo va a suceder este cambio de cara a estas reestructuras. Sí, en lo general, lo que acostumbras a hacer es un due diligence, que es justamente una evaluación de qué traes en el negocio. Y en ese qué traes en el negocio, donde lo ves en cada una de las áreas y haces estimaciones y análisis globales, porque no los puedes hacer tan detallados, sobre todo porque eso sucede muy, muy rápido, ¿no? Tienes tiempos cortos cuando vas a esos procesos, abres una data room donde descargan información, donde prontamente debes de tener
sensibilidad fina para hacer un análisis rápido, pero muy certero y conciso y además sustentado. Y uno de los elementos muy importantes es ese pasivo contingente. ¿De qué? De todos los aspectos. Otra vez, en lo que a mí toca es la parte de la gente. Oye, ¿qué antigüedad tiene la gente? ¿Cuál va a ser la razón de negocio que genera cualquiera de los cambios que han venido manejándose, ¿no? A lo largo de esto, del programa anterior y del bloque anterior? ¿Qué tipo de movimiento societario vas a hacer para efectivamente evaluar si vas a conservar a la gente, si vas a recibir más gente, si vas a tener que liquidar, si la vas a tener que sustituir? Y depende del entorno en el que quieras girar, cuál es justamente tu pasivo. Y además, ¿eres una empresa nueva o eres una empresa con muchos años? Porque eso inclusive habla de la antigüedad de la gente. Y eso te da un pasivo contingente más engrosado, ¿no? No es lo mismo recibir una empresa nueva que pueda tener un par de añitos donde sabes que la gente ahí viene, ¿no? En 2 años. Oye, no, pero esa que crees que esa empresa viene de recompras anteriores o de reestructuras anteriores. Y entonces la gente que traes, pues es gente que tiene 25, 30 años de antigüedad. Oye, pero el RFC de la empresa es de 2 años. Sí, pero las reestructuras anteriores tienen una historia diferente. Totalmente. Y en la parte, digamos, de los números ya de un balance, un inversionista lo que va a cuidar es precisamente una auditoría de compra. Son varios factores. Primeramente, la identificación de los riesgos. Esa es la finalidad de un due diligence. ¿Qué se hace en un due diligence? Tienes que identificar cuáles son tus principales riesgos de la información financiera y operativos. A ver, tenemos que ver qué derechos tenemos, que son los activos. Cómo se comportan nuestras cuentas por cobrar. Cuáles son nuestras posibles pérdidas, que es una estimación de las famosas cuentas incobrables. Si es una cuenta manufacturera, cómo está nuestro inventario. Cómo está nuestra obsolescencia. Cómo están nuestros activos fijos. Si es una empresa que tiene fierros, llamándole una planta productiva, tienes que verificar hasta su posible deterioro. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la condición de la planta? Y ver si requiere un castigo, ¿no? Oye, Ricardo, ahorita que empezamos a hablar de temas de auditoría de compra o de venta y bueno, llevándolo al terreno de los temas que queríamos abordar desde un inicio, que son aportaciones de capital y compra de acciones. Por lo regular, cuando suceden o pretenden suceder estos eventos, lo que normalmente se hace es que la empresa en la cual obviamente quiere atraer capital o digamos que promover la inversión, le hace vía aportación o por compra-venta de acciones, hace su propia, déjame llamarle auditoría, en este caso de venta, pues porque claro, queremos mostrar qué tenemos, por qué somos atractivos, y en función de eso digamos que yo diría que ese es el primer enfoque o el primer approach que se genera para atraer esa inversión. Ya después que se logra hacer contacto con esos posibles inversionistas y están interesados y se firma una carta de intención, bueno, pues es que ya se hace, ahora sí, por parte de ellos, y dicen, bueno, sí me interesa, me gustó, ahora sí que a lo mejor fue muy buena labor de venta que hicieron los actuales accionistas, pero ojo, ahí no queda todo. Tiene que haber, digamos que la contra, en donde estos actores, es decir, estos posibles inversionistas, hacen su propia auditoría de compra, y ahí es en donde, o posible compra, y es en donde entra, o posible inversión, en donde entra lo que decía Zoe, ¿no? Y yo creo que ahí, Toño, son 2 factores. O sea, tomamos en cuenta que si yo soy inversionista, si yo sé que quiero comprar, si hago una auditoría de compra para conocer los riesgos, ¿vale? Claro. Pero cuando yo soy la parte vendedora y hago esa auditoría de venta, aparte de lo que me quiero mostrar, de como lo que reflejan hoy en día mis números, estoy considerando algo adicional. Regularmente los negocios son negocios en marcha. Son negocios que van a ser sostenibles en el futuro. Entonces eso tiene un valor que no está registrado en un número contable. Entonces tienes que empezar a identificar, a ver, ¿cuál es mi valor de mi negocio a futuro? Entonces tengo que empezar a hacer proyecciones financieras, porque lo que vale mi valor contable de mi empresa es 1. Claro. Y es lo que yo voy a mostrar, y lo que le voy a mostrar primeramente al comprador, que mis números hoy en día están bien. Tus intangibles. Exactamente. Y luego viene la identificación de aquellos que no son la parte numérica. Uno es cuánto vale mi negocio en el mercado, cuánto voy a vender en los próximos años para hacer una proyección de flujos descontados.
pero tiene un valor. Y luego viene el tema de los intangibles. Regularmente es una empresa que se constituyó de inicio y nunca ha habido una recompra ni nada por el estilo, pues tienen la marca y las patentes. Eso no se registró en la contabilidad y tienes que empezar a visualizar cuánto vale. ¿No? O sea, por eso regularmente en una compra-venta, el valor contable de la empresa no es el valor de venta, sino se le da un sobreprecio por ese, déjame llamarle crédito mercantil, representado por intangibles y el valor de la empresa a futuro. Y más, incluso muchas veces se evalúa hasta el tema de la cartera. ¿Cuánto valen tus cuentas por cobrar? ¿Cuánto vale tu mercado? Eso también tiene un valor y es un intangible. Exactamente. ¿Cuánto valen tus clientes? ¿Cuánto vale tu mercado? Todo eso es lo que se tiene que ponderar en un tema de una reestructura corporativa cuando hablas de una posible compra-venta de las acciones, hablando desde el punto de vista del comprador y del punto de vista del vendedor. O sea, son dos vertientes diferentes. Para el aumento de capital aplica lo mismo, ¿no? Porque al final del día estableces el valor de esas acciones. Es correcto, porque soy inversionista y voy a invertir, ya sea vía capital o incluso hoy en día hay instrumentos financieros que te permiten invertir vía préstamo, vía pasivo y con una posible conversión a capital en cierto periodo de tiempo, pues también tienes que fijarte dónde vas a invertir, porque posiblemente en 3 años eso se va a volver capital. Entonces también hay que cuidar mucho eso, pues, todos estos factores que estamos considerando hoy en día. Digamos que quieres hacer atractivo y a ver. Las famosas, ibas a dar el nombre de esas operaciones. Obligaciones convertibles en acciones. Ahí está. Que las normas contables o el término contable se maneja como un instrumento financiero con características de pasivo y capital. Pero que fíjate, nada más quiero dar aquí un dato fino porque lo vi recientemente, que esto tiene un tratamiento contable muy específico y que no hacerlo correctamente también puede poner en riesgo el aparato mismo, el instrumento, perdón. Y la lectura y la interpretación de los estados financieros, ¿no? Hay muchas vertientes que incluso en esa parte se divorcian de la parte legal. Porque regularmente tú cuando tomas un instrumento convertible en acciones, mucha parte de ese pasivo se va directamente al capital. Aunque sea en primera instancia un instrumento de pasivo. Entonces tiene buena vertiente. La financiera es como la más fina y es la que debes de cuidar mucho. Hace ratito decías, oye, mis activos son mis derechos. ¿Qué pasa cuando tienes maquinaria tan especializada que requieres una capacitación específica para la puesta en marcha de esa maquinaria? Ahí lo que haces es que ese costo de la gente no se va al gasto, se va al activo. Capitalizas esa mano de obra. Entonces, igual, el aprender a leer ese estado financiero, oye, ¿qué son mis activos? Pero si en realidad son fierros, ¿no? Como los decíamos hace rato, pues no necesariamente. No. O sea, es el costo que intervino para que yo tuviera esos fierros disponibles, ¿no? Entonces, creo que sí la parte financiera es la muy, muy fina y muy valiosa en todo el proceso que se tenga que hacer societario. Porque de leer mal un estado financiero, pues es, oye, si no tiene nada más que 2 marcas, pues sí, pero son las 2 marcas líderes del mercado, ¿no? No, y que muchas veces ni siquiera están registradas las marcas. Totalmente. Ese es otro problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pero nacieron. Otro de mis socios de las marcas. Bueno, sí, es que a esas aristas podemos llegar, ¿no? Porque probablemente la compañía en la cual pretende reorganizarse, vamos a hablarlo como un término generalista, pues nació con un nombre o una marca, pues que probablemente no valía nada, ¿no? Pero la propia empresa, la reputación, la empresa empezó a crecer y empezó a darle ese valor intangible que no está en la contabilidad. Entonces, cuando llegan este tipo de eventos en donde, oye, quiero traer más inversión porque me interesa crecer, ¿no? Eso vale y lo vendes. Tiene un valor. ¿Cómo le voy a dar entrada a esas posibles inversionistas a compartir? Les voy a compartir de un pastel que ya tiene un sabor, ¿no? Un sabor bastante rico, ya bastante probado. Que la gente ya lo conoce. Que ya lo conoce y que, bueno, no va a entrar nada más como entraron los demás accionistas, ¿no? Tendría que evaluarse en el programa anterior, pues hablábamos del, por ejemplo, una prima en suscripción de acciones, ¿ok? En donde pues eso es como pagarles un derecho de piso, un cover a los accionistas actuales por esa reputación. Un guante en el caso de hablando de las empresas de retail cuando van a rentar un local en un centro comercial afamado, con mucha afluencia de público potencial que va a interesarse. Entonces, vaya,
eso es bien, bien interesante y bien relevante que considerar cuando estamos haciendo estos due diligence. Está buenísimo porque me gustaría así rápidamente sobre qué es ese famoso guante. Es el pago que haces porque ya está acreditado el espacio. De acuerdo, porque suena un montón y seguramente ya, queridos y queridas, lo han escuchado. Ya lo escucharon también de este lado. Vamos a hacer nuevamente una breve pausa porque ya nos comen los tiempos, pero no se nos vayan. Estamos en una muy buena plática hablando sobre reestructuración corporativa aquí en Sin Duda #asesórate. Ya regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 desde la Ciudad de México, transmitiendo a todo el país a través del Heraldo Radio, este programa titulado Sin Duda #asesórate. Hoy hablando de reestructuraciones societarias, reestructuraciones corporativas, con mi querida Zoe Gómez, Ricardo Lechuga y Jesús Antonio García Romo. Mi querido Toño, bueno, el bloque anterior ya lo estábamos despidiendo, tejiendo más fino respecto a los temas financieros y laborales que implican estas reestructuras. Ya Zoe nos dio un muy buen preámbulo de las consideraciones que los socios o los accionistas deben de traer, y Ricardo también ya empezó a bajar en acciones puntuales y el cuidado debido que debes de tener desde el enfoque financiero al momento de estar recibiendo a nuevos accionistas o abriendo tu negocio a ello. Sí, yo quisiera, Richard, que puntualmente ya para entrar a otro tipo de reestructuraciones o conceptos de reestructuración, que les compartieras a nuestros amigos que nos están escuchando y o viendo cuáles son esos aspectos que, ya sea por una inversión que haga alguien en una empresa, es decir, que aporte capital o que pretenda adquirir acciones, ya sea desde la perspectiva del que vende como del que compra o del que recibe el capital y tanto el que aporta. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que pudieras resumirlos muy, muy concreto que hay que cuidar? Sí, claro. Bueno, hablando del punto de vista del que abre inversión, el que vende acciones, suscribe acciones, o el que le da apertura a la inversión porque busca un nuevo negocio, busca incrementar su patrimonio, incrementar la operación de la empresa, pues es un hecho que hay varias vertientes. Lo que tiene que cuidar él es básicamente qué vehículo va a utilizar desde el punto de vista legal corporativo para ingresar esa inversión. Y por eso yo hablaba de que en primera instancia requerimos de la parte legal corporativa. Si hablamos de que les voy a dar acciones y voy a escribir una prima como un guante, o es una garantía o algo que yo voy a ganar, pues entrada no hay tema, todo esto es capital contable. Vamos ahí. Pero muchas veces a través de esas entradas de capital de esta forma, lo que le das es que le das derecho a voto a los propios accionistas. Entonces tienes que cuidar mucho del control. ¿Quién tiene el control? ¿Lo sigo teniendo yo o se lo doy al nuevo inversionista? Ojo, el control no es quien tenga la mayor parte del capital, sino más bien quién tiene el poder de gobernar las políticas y toma de decisión de las empresas. Uh-huh. Ese es el control. No necesariamente, insisto, lo marca el tema de la tenencia accionaria. Por eso es bien importante cuidar ese esquema. Por eso hoy en día lo que yo he visto en la experiencia profesional es que se manejan a través de oye, mejor me hago SAPI o creo una SAPI, y lo que hago ahí es prácticamente darle, si necesito inversión, emito una nueva serie de acciones de otro tal número de serie, pero con una característica, que son acciones pues sin derecho a voto, que básicamente van enfocadas a proyectos. Entonces yo consigo inversionistas, sí les doy acciones. Porque necesito billete, claro, pero con ciertas restricciones. Uh-huh. Que a lo mejor les garantizo un interés, pero no les doy el poder de la empresa. El poder lo sigo teniendo yo. Que nada más hago un paréntesis para quienes nos están escuchando. Una SAPI es el acrónimo de una sociedad promotora de inversión. Así es. Que como su nombre lo dice, pues lo que pretende es exclusivamente atraer gente que pretenda poner capital y obtener un rendimiento a partir de ese capital. Es decir, son gente inversionistas que van y vienen. Exactamente. ¿No? En el otro caso, hablando de la prima, es gente que quiere permanecer por más tiempo en un negocio
¿no? Y que bueno, lo quiere, y que inclusive, ¿no? bueno, en la toma de decisiones eventualmente, es correcto, ¿no? porque le das poder. Claro. ¿No? Incluso viene el esquema que platicamos hace un rato del tema de posibles financiamientos a través de capital, pero con convertibles a deuda, ¿no? Que son instrumentos financieros con ambas características. Eso es muy bueno porque de entrada no les das el capital, es una promesa, ¿no? Y hay que cuidar mucho de esos esquemas también porque tienen ciertas características. Entonces yo como la gente que quiere vender o quiero abrir la apertura a la inversión, tengo que cuidar qué esquema me conviene más, qué yo requiero para mi empresa, ¿no? ¿Qué decisión quiero tomar? Ahora, si vemos desde el punto de vista de la persona que invierte, el buscador que va a aportar el dinero, déjame llamar de esta forma, pues también tiene que buscar qué requieres. ¿Realmente quieres tomar el control de la empresa? ¿La quieres comprar? ¿Cómo te quieres ver? Porque incluso tiene otra vertiente. Si yo soy la persona que va a ir a comprar, puede ser que a través del esquema de comprar acciones, yo ya tenga el control de la empresa. Y si yo tengo el control, bueno, tengo que tener otro esquema totalmente diferente porque tendría yo que evaluar cuál es el valor razonable de mis activos, el valor razonable de los activos netos adquiridos. ¿Cuánto realmente valen los fierros? No es el valor contable, ojo, es el valor razonable de los activos que tengo derecho o que yo adquirí. Porque hoy en día si yo tengo un terreno que a lo mejor en mi contabilidad o una planta que está alojado a 100 pesos, por decir un número, puede ser que el valor razonable no sean 100 pesos, sino sean 300. Eso, en una compra de una empresa, se valora porque eso tiene un sobreprecio en el tema de la contabilidad que yo adquiero. Claro. ¿no? Entonces, por las condiciones es un valor razonable, del propio ¿sí? terreno. Porque yo estoy adquiriendo un negocio. Por eso hablamos muchas veces, cuando yo quiero invertir en una empresa y voy a comprar acciones y tengo el control de la misma, entonces tengo que llevar esto, puede ser una adquisición de negocios y tengo que llevar una contabilidad diferente porque tengo que reconocer el valor razonable de los activos netos que adquirí. Entonces por eso es bien importante esto. Si simplemente lo que hago es un préstamo convertible en acciones o una aportación a una sociedad anónima promotora de inversión, pues simplemente lo que voy a tener son inversiones en acciones, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo lo quiera ver, son las vertientes que hay que tomar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la forma en cómo lo vamos a ver, ¿no? Hace rato tocaban también un punto bien esencial. Si yo voy a hacer una reestructura, quiero vender una parte de mi negocio, voy a vender una línea de negocio, esos también se llaman reestructuras para efectos contables. Claro. Y tienes que dejar perfectamente provisionado cuánto te va a costar esa reestructura. Y esa reestructura debe estar perfectamente aprobada por una asamblea de accionistas o un consejo de administración. Debe quedar perfectamente documentada. ¿Y qué tenemos que provisionar ahí? ¿Cuánto nos va a costar los empleados? Esa reestructura, finiquitarlos. ¿Cuánto nos va a costar dar de baja el negocio? A lo mejor tengo planta, tengo fierros que tengo que dar de baja. ¿Cuánto me va a costar la remoción de esos activos? Tengo que provisionar todo lo que me va a costar esa reestructura corporativa de dar de baja una línea de negocio. Entonces son varias vertientes que hay que tomar en ese tema de las reestructuras. Que eso también tendría que estar considerado en el caso de una escisión. Correcto. ¿No? O sea, al final del día, ¿por qué? Porque lo que buscas puede ser que escindas no porque ya no te sirva una línea, sino porque simplemente quieres segmentar. Y yo creo que con esto le podemos ir dando, sin querer queriendo, entrada a los otros tipos de reestructuración corporativa que existen, que insistimos, no es que sean los únicos, sino hay una digamos, amplia gama de formas de ver la reestructura, pero las fusiones, fusiones, unir dos compañías, ¿no? O para subsistir una compañía, o bien dos compañías se unen para crear una nueva. Así es. ¿No? Y yo creo que la parte que mencionabas, Richard, oye, el accionista que quiera tomar control, o sea, que quiera poseer una parte de la decisión de la organización, eso también en temas de gente es toral. Totalmente. Porque ¿cuál es su tendencia de negocio o hacia dónde quiere orientar el negocio? Ahí puedes ver si vas a crecer o si vas a disminuir en materia de gente. Oye, ¿sabes qué? Que es alguien que tiene una visión totalmente automatizada de los procesos. Sabes que va a ser una gran inversión en maquinaria y equipo. En tecnología. Pero, sí, porque la llevas hacia allá, pero va a venir de manera natural una reducción de gente. Cuando robotizas una parte del proceso, pues dejas de ocupar gente en la misma escala.
Entonces, eso te empieza a dar la dimensión de, híjole, ¿y qué vamos a hacer con la gente? Vamos a tener que ir a una liquidación, los vamos a traspasar a otro negocio de la organización. Tenemos tareas que puedan tomar o la línea nueva que se abra motivo de esa eficiencia que de esa robotización. Oye, Zoe, ¿La vamos a rehusar? Mande. perdón que te corte la inspiración, pero ahorita se me viene también otro tema, que muchas veces cuando entran nuevos inversionistas, están analizando o analizan que no haya duplicidad de funciones. Traer Correcto, equipo de... No, Claro. o sea, a ver, oye, es que analizan la plantilla laboral y resulta que a lo mejor lo que tienen en cierto tiempo de posiciones están Y esto en una excedidos. fusión es algo Bueno, eso exactamente, esencial. ¿no? Porque ahí sí, pero muchas veces pensamos que con aportación de capital o compra de acciones, pensamos que con el equipo que hoy tenemos, realmente debiéramos pensamos que estamos bien y resulta que no. Entonces, cuando llegan otros ojos, le hacen nuevos inversionistas, empiezan a juzgar y a evaluar que a lo mejor la fuerza laboral está excedida o a lo mejor no están cumpliendo las funciones que deberían de cumplir, y ahí es en donde también empiezan a hacerse esos análisis laborales y que al final del día también van compaginados con la parte financiera. ¿Por qué? Por si hay que liquidar, ¿no? o inclusive, a ver, hay industrias que la gente, y puedo hablar, no sé, de la cervecera. El maestro maltero, que es el que conoce el punto exacto de la malte, que es la columna vertebral de un proceso, es una persona que a lo mejor es muy grande y lo hace a feeling. Oye, es que la malta debe de tostarse por 10 minutos. El maestro maltero dijo que eran 8:30 porque en ese momento le dio el aroma perfecto. O sea, a ver, no me cae bien el maestro maltero que tiene 70 años, ¿qué crees? Es casi un activo intangible. O sea, sin él no operamos o perdemos una parte importante de nuestra esencia. Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo. Entonces, de verdad Aunque tengas que la son... fórmula. Qué Correcto, gran ejemplo. correcto. Un activo, tal cual. Qué gran ejemplo. Entonces, sí debes de conocer el negocio, pero no solamente en el proceso, sino efectivamente en la gente que interviene para que tu producto final sea exitoso. Está maravilloso. Qué gran comentario, justo para también irle dando forma al cierre de este bloque, porque al final vienes, mi querida Zoe, a darle este punto fino y este valor a esta frase que a veces podemos sentirla trillada sobre el capital más valioso que tiene una compañía, que tiene una empresa, pero es verdad, estos diferenciadores te pueden poner en otro estatus en un mercado específico. Si les parece bien, con ese comentario vamos a hacer una breve pausa nuevamente, queridos y queridas. Ya vamos llegando a la recta final del programa del día de hoy, así que no se nos muevan o no se nos muevan mucho, que ya regresamos. Sin duda, #asesórate. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Vamos llegando a la recta final del programa del día de hoy. Sin duda, #asesórate, transmitiendo por Heraldo Radio. Zoe Gómez, Jesús Antonio García Romo, Ricardo Lechuga, Luis Octavio Valtierra, quien escuchan, platicando sobre reestructuración societaria, reestructuración corporativa. Y en el bloque anterior, mi querido Toño, estábamos haciendo, bueno, mi querida Zoe nos puso en la mesa precisamente un gran ejemplo, hablando sobre el valor que tiene la fuerza de trabajo, cómo se convierte en un activo y en un activo de alta valía. Pero fuera de micrófonos hacías también una reflexión que quisiera pasarte la pelota para que la pongas en la mesa a manera de centro para mi querido Ricardo Lechuga. Nos quedamos como que con trabados por querer continuar la charla, pero cuando estaba comentando sobre este ejemplo de tener un maestro maltero y que es el que aportaba ese ingrediente de poner, digamos que a tono la punto, la malta. El plus. Pues resulta que eso pues implica una dependencia en una persona. Entonces, ¿qué genera? Que si bien es cierto, por un lado es positivo, ¿qué pasa si a esa persona, Dios no lo quiera, le pasa algo?
fallece o se va con la competencia, entonces puede poner en riesgo el negocio. Y desde el punto de vista financiero, Ricardo, ¿cómo tendría que verse ese posible riesgo? Sí, O se debería de controlar. Claro. ¿Para qué? Pues porque un inversionista va a decir, oye, está padrísimo que tengas una fórmula y que te quede riquísima la cerveza, pero ¿qué crees? Que aunque tengas una fórmula, pues el que le da el toque fino, pues es este maestro. Sí, me queda claro. Me voy a ver desde el punto de vista a través del inversionista. Entonces yo hago un due diligence y por ahí la persona que lo hace o mi asesor que lo hace me va a decir, oye, hay un riesgo en el tema de la dependencia de una persona clave en el proceso productivo. Ese es el punto. Entonces yo tengo que ir y mitigar ese riesgo. Tengo que ver, oye, ¿cómo mitiga la empresa el riesgo de esa concentración de riesgo que hay? Bueno, primeramente yo creo que vamos de un tema otra vez corporativo. Regularmente cuando hablamos de un tema de conocimiento, de know-how y esa fórmula para hacerla, en este caso de la cerveza, el maestro maltero pues, sí la hace y todo, pero seguramente la empresa tiene que empezar a mitigar ese riesgo. ¿Cómo? Pues precisamente con el registro de esa fórmula, ¿no? Precisamente con el tema corporativo de registrar la fórmula, establecer convenios de confidencialidad, convenios de no competencia. Tienes que empezar a blindarte por esa parte. Y eso ya hablamos de un tema de gobierno corporativo. Por eso no solamente los números te van a dar todo. Y por eso hablábamos que en due diligence se maneja de forma integral. Porque es el tema laboral, es el tema financiero, claro, el tema fiscal, pero no se nos olvide el tema legal. Entonces, yo veo un riesgo en la parte de mi fórmula, tengo que ver cómo me protegí. ¿La registraste? ¿Tienes convenios de confidencialidad, de independencia, de no competencia? ¿Lo tienes afianzado? Es ahí donde tienes que empezar a mitigar esos riesgos. Para yo poder cerciorarme que mi negocio no tiene un riesgo al rato de que esta persona o estas personas, porque puede ser varias, se vayan a otro negocio, ¿no? Que es muy común, ¿eh? Es muy común en el sector empresarial, claro, que venden una empresa y no te lo juro, a los 2 meses ya están haciendo otra, haciendo lo mismo. Claro. Entonces eso conlleva a todo este tema de protección. Insisto, es un tema de control interno y gobierno corporativo. Y si nos vamos hoy en día a la moda, es un tema de que la empresa sea sostenible en el futuro, de acuerdo, ¿no? Asegurar el futuro de la empresa. Exactamente, ESG, ¿no? Entonces es bien importante esta pregunta que hacía Toño. Pero todo esto, insisto, se hace en due diligence y tenemos que ver perfectamente las diferentes vertientes. Y financieramente tendría que reconocerse algo en particular. Vamos a pensar que ya tienes toda esta parte legal cubierta. ¿El hecho de tener esa dependencia generaría el tener que reconocer algo o no? No, porque de una forma, como es un intangible, ese know-how es un activo que se generó internamente y no se puede registrar. Lo que sí vale la pena es que ver el que compra o el que vende, pues tiene que ver que ese know-how, esa protección que hizo de esa fórmula, pues tiene un valor porque está protegida. Tiene que pagar. El que compra la tiene que pagar. Porque luego te va a preguntar cómo protegiste, Marc, cómo proteges esta fórmula. Mira, pues aquí está mi registro, tengo mi gobierno corporativo, tengo mi política de independencia, mi no compete. No te enseño la fórmula. Exacto. Entonces todo esto pues lo protege. Y no te presento tampoco al maestro. Y eso lo tiene que pagar. Mando de vacaciones, ¿no? Durante el mes de due diligence. Entonces todo esto pues sí tiene una vertiente bien interesante en todos los temas. Y justo llegamos aquí, mi querida Zoe, porque hablábamos justo de transitar cuando 2 almas se encuentran, en este caso representadas por empresas, que puede que se dé esta fusión, que se dé esta unión de esfuerzos, y haciendo una recapitulación muy breve, porque incluso hablábamos de estas figuras cuando entra una empresa en la jugada, un nuevo socio, un nuevo accionista, que tiene un peso específico y probablemente su labor es entrar a ver qué es mejorable dentro de los procesos y la no duplicidad de los mismos al momento de fusionar a estas dos. Y ahí fue donde pusiste los ejemplos de, bueno, el equipo, ¿qué pasa con el equipo? ¿Dónde vamos a reubicarlos? Si es que de pronto entras con mucha tecnología, o cómo vamos a transitar con ese cambio. Es justamente el cómo vas a adoptar, reorganizar o prescindir de esa gente. O sea, no, aquí en materia laboral no hay más que esas 3 opciones. O reutilizas a la gente en un área nueva, o adquieres gente nueva, o liquidas a la gente. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues tienes que transitar con el proceso de o pagas el pasivo contingente, es decir, liquido a la gente, porque no me es posible utilizarlas en otro segmento del negocio, en otro proceso.
hay una duplicidad efectivamente y alguien va a tener que salir. Entonces, en esa remoción de gente, necesariamente va implícita una liquidación de personal. Esa liquidación incluye los valores mínimos, ¿no? Que son los 20 días por año, los 3 meses, más, ojo, porque muchas veces pensamos solo en esas 2 garantías, bueno, más la prima de antigüedad, que esa se da a los 15 años hoy de servicio, lo liquides o no, ¿vale? En cualquier causa de salida, si tiene 15, pagas esa prima de antigüedad. Pero, ¿qué pasa cuando la gente tiene asociado a ellos un contrato donde traes un bono, traes acciones, traes cualquier tipo de beneficio que te puede ocasionar, inclusive un auto, el auto, cómo se lo asignaste, qué garantías tenías si se iba? Entonces, el hacer todo ese recuento de efectos que me pueden costar a la salida de la gente, sí es importante. Y eso es lo que hace que muchas veces en las organizaciones el clima organizacional se quede descompensado. Oye, ¿no prescindiste del que era menos bueno? Pues no, porque era más caro el otro. Entonces me quedé con el menos capaz y lo tenemos que potenciar, ¿no? Y esos son de los temas que en clima organizacional, en cualquier reestructura, generan un clima organizacional adverso. Porque siempre, cuando se trata de ti, siempre crees que eres el mejor. Entonces, oye, ¿por qué no me quedé yo? Siempre es el ¿y por qué? No, a ver, pues algo pasó y lo tuviste o no lo tuviste, simplemente. Y eso bajarlo requiere muy buena mano izquierda para que la gente lo entienda, que es una razón de negocio para preservar al resto. Oye, Zoe, ¿y qué pasa cuando en este ejemplo o escenario de cuando se fusionan 2 compañías o 2 negocios, qué pasa cuando en una compañía traes riesgos de trabajo? Riesgos de trabajo o prestaciones, beneficios, claro. diferentes prestaciones en una u otra. ¿Cómo tendría que manejarse? Así es. De beneficios siempre lo debes de revisar desde los 2 ángulos. ¿Qué trae uno, qué trae la otra y a dónde vas? A trabajo igual, salario igual. Entonces no puedes pagar dispar porque estarías fuera del marco de ley. Entonces, ¿quién va a absorber a quién? O si inclusive es más fácil hacer la liquidación de eso y hacer una nueva recontratación, porque así puedes llegar a una armonía media y no te quedas con costos superiores, ¿no? En ese proceso. La parte de riesgos de trabajo sí es importante. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estaban haciendo en la otra empresa? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma clase? ¿Quién trae más cuidada o no la prima? ¿Cómo hacemos esa ecualización y ese equilibrio de primas que nos permita cumplir adecuadamente ante el Seguro Social y dar los avisos correspondientes? Porque ahí lo que puede generarse es que puedas, o sea, si la empresa fusionada trae una prima de riesgo, vamos a pensar que el riesgo es parejo. ¿Qué pasa cuando con la prima de riesgo si es más baja la que trae la fusionada que la fusionante? Lo que pasa es que ahí haces un equilibrio entre las dos, no las puedes tener por separado, aunque estés en la misma clase. La clase son los factores de riesgo, del 1 al 5 por gravedad, 5 el más alto, 1 el más bajo, y las primas van de 0.5 hasta el 15%. Entonces, ¿en dónde trae cada quien su prima? ¿En qué porcentaje? Estoy en la misma actividad, pero tenemos diferencias en el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque yo soy una planta 0 accidentes. ¿Y qué crees? Que estoy adquiriendo una planta que tiene 0 controles internos para todo. Claro. Entonces, ¿dónde te quedan esas primas que llevan a que obviamente una tiene un 0.5, aunque sea clase 5, y la otra a que tenga un 7%, ¿no? Eso toma muchísimos años. Y poderte mantener un punto porcentual por año si no tienes ningún accidente. Entonces, imagínate que estás 5 puntos arriba, al menos, y teniendo 0 accidentes, cada año te lleva a bajar un punto. Pues entonces eso se vuelve toral, el tener que analizar desde el punto de vista de riesgos de trabajo qué te va a convenir
¿no? Con si te vas a fusionar, quién debiera de subsistir o cómo te va a impactar en términos de costo, que eso al final del día también todo eso se va a traducir en un efecto financiero. Financiera, ¿no? Porque la parte de fusión es sumar estados financieros y sumar riesgos. De acuerdo. Y una vez más nos quedamos cortos de tiempo. Ya estamos otra vez sobre la hora para despedir el programa, ¿qué, Toño? Así que, pues bueno, creo que esto ameritará un webinar de parte de Garrido Licona y Asociados, donde nuevamente fusionemos esfuerzos entre áreas. Así que, mi querido Richard, muchas gracias por haberte dado la vuelta. Mi querida Zoe Gómez. Un placer. Zoe. Jesús Antonio García Romo, te saludo a la distancia. Igual que a ustedes, queridos y queridas, nos escuchamos pronto aquí en este mismo espacio titulado, sin duda, #Asesórate. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye.